Historias de alienígenas, espíritus, reencarnaciones o visiones del más allá, lo desconocido, nos causa tanto temor como curiosidad. Cuanto más miedo nos da algo, más nos atrae hacia ello. Los casos paranormales son una serie de fenómenos que están fuera de lo común, no pudiéndose explicar de forma científica al no ajustarse a las leyes de la naturaleza. Aunque no se puede asegurar que los casos mencionados a continuación sean reales o no, sin duda, brindan datos que nos pueden dejar algunas interrogantes. El 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, Belmez de la Moraleda, dio comienzo uno de los misterios más longevos de la historia reciente en España. El fenómeno de las caras de Belmez, protagonizado por una mujer, María Gómez Cámara, y unas caras que aparecen y desaparecen en el suelo y que han sido objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico. Independientemente de lo atractivo que puede resultar dicho fenómeno, en términos sociológicos, las caras de Belmez han mantenido su fuerza a lo largo de los años debido en gran medida a ciertas premisas que se han dado como válidas. Para tener resultados definitivos, el investigador Germán de Argumosa solicitó que la sala de las caras fuera sellada durante un tiempo para comprobar la evolución del fenómeno. Nadie entró en la cocina durante los 3 meses que estuvo sometida al experimento. Se pudo comprobar que 16 caras nuevas aparecieron durante ese periodo y así se constató. El hecho es que en pleno apogeo del fenómeno hubo fines de semana en los que cerca de 10.000 personas se acercaron a Belmez para ver las caras que se borraban, reaparecían y se desplazaban por el suelo. María Gómez Cámara no cobraba por dejar entrar en su casa, pero sí aceptaba propinas. Su marido se asoció con un fotógrafo para vender las imágenes a 15 pesetas. Estudios geológicos demostraron entonces que la casa estaba construida sobre un cementerio del siglo XIII, lo que explicaría las voces que también se escuchaban en el lugar que recomendaban excavar en el suelo. María murió en 2004 y al poco tiempo de expirar surgieron nuevas caras en otra casa donde ya había nacido y residido, lo que fortaleció las tesis de quienes creían en sus poderes extrasensoriales. El alcalde de la época defendió la honradez de esta mujer que aceptó que se presentara y se tapara la cocina durante un año. Cuando se volvió a entrar en la habitación, habían aparecido 17 rostros nuevos. Sin embargo, tras la muerte de doña María, se han conservado algunas caras, aunque parece que el fenómeno se apaga lentamente y, como María comentaba, se hace realidad eso de que se llevaría las caras al morir. En enero de 1959, 9 estudiantes universitarios soviéticos fueron asesinados en circunstancias misteriosas mientras caminaban por los montes Urales en los que ahora se conoce como el incidente del Paso Dyatlov. El excursionista de esquí de 23 años, Igor Alexievich Dyatlov, y su equipo de 8 excursionistas de esquí experimentados del Instituto Politécnico de Urales se embarcaron en un viaje para alcanzar el pico de Otorten, una montaña en los Urales del norte. Ninguno de los excursionistas fue visto nunca más con vida. Tiempo después, las autoridades soviéticas nombraron el paso de montaña donde ocurrió la tragedia Paso Dyatlov, en honor al líder de la expedición. Dyatlov se comprometió a enviar un telegrama al club de montaña de la universidad sobre el 12 de febrero para dar señales de vida, pero esto no sucedió. 8 días más tarde, se organizaban los primeros grupos de estudiantes y profesores voluntarios para ir en su búsqueda. Fue el 23 de febrero cuando las autoridades abrieron la investigación oficial y el ejército se unió al operativo junto a vecinos de Ivdel. Encontraron el campamento el día 26, la tienda muy dañada y llena de cortes que se habían hecho desde su interior. A unos 600 metros aparecieron los primeros cadáveres bajo un pino, 2 de los chicos descalzos en ropa interior y tumbados boca arriba junto a los restos de una hoguera. La sangre que había en el tronco de un árbol indicaba que habrían intentado subirse a él. Cerca de ellos, el equipo encontró otros 3 cadáveres, el de una mujer y otros 2 hombres. El propio Dyatlov era uno de ellos. Este tenía una rama agarrada con una mano como si se estuviese defendiendo de algo con ella. Según el informe, se cree que los 3 estaban intentando llegar de nuevo al campamento y se constata que llevaban más ropa puesta que sus compañeros, pero tampoco tenían calzado. La búsqueda de los otros 4 no dio sus frutos hasta 2 meses más tarde, el 4 de mayo. Sepultados bajo unos 4 metros de nieve, a unos 75 metros del árbol en el que se encontraron a los 2 primeros, la chica apareció de rodillas con el pecho en una roca. No tenía lengua. Esos 4 cadáveres estaban mejor vestidos que el resto de los montañeros.
La autopsia de los 5 primeros cuerpos no halló lesiones que hubiesen podido provocarles la muerte, concluyendo que fallecieron por hipotermia. Pero los otros 4 cuerpos tenían heridas y contusiones mortales. Por si fuera poco, también presentaron restos de radioactividad en la ropa. Se determinó como causa de muerte politraumatismos provocados por causas no determinadas. El caso se cerró después del entierro y las familias declararon que los jóvenes tenían un tono marrón en la piel que no podían explicar. Se dice que el caso Rosenheim fue el episodio más importante de la parapsicología del siglo XX. En esa ciudad, en un bufete de abogados dirigido por Herr Adam, una joven secretaria recién incorporada ve como una bombilla estalla sola. A partir de ahí, empiezan a sufrir problemas de conexión con las líneas telefónicas como llamadas sin respuesta. Walter Adam, el dueño, despreocupado, se dedicó a cambiar y renovar toda la red telefónica, pero los problemas no solo no paraban, sino que seguían y eran más constantes. Los encargados de la red eléctrica llegaron a contar que las fluctuaciones eléctricas que se sucedían en aquel lugar eran completamente imposibles, llegando a sobrepasar los límites establecidos. Cuando las fuerzas de seguridad no pudieron dar una explicación coherente a lo sucedido, los medios de comunicación hicieron su entrada, consiguiendo que el caso se elevase al estatus de recuerdo de por vida en la vieja localidad alemana. Varias décadas después se le conoce como el caso Rosenheim. El parapsicólogo Hans Bender, licenciado en psicología en la Universidad de Bonn y creador del Instituto Nacional de Parapsicología, se interesó por el caso, por lo que llenó todo el buffet de cámaras y micrófonos para poder grabar cualquier tipo de fenómeno que se produjese. Se registraron varias situaciones y sucesos, las mismas que habían ocurrido antes, pero ahora estaban grabadas. Durante las investigaciones, el parapsicólogo se dio cuenta de que los fenómenos se producían siempre en presencia de una trabajadora del despacho, una joven que asistía a los fenómenos como si comprendiese su procedencia y la fuerza que los causaba, una inocente secretaria llamada Anne-Marie Schneider. Walter Adam, testigo de lo ocurrido en 1967, dice: cada vez que algo ocurría, la chica siempre estaba presente, se quedaba como tiesa y si los fenómenos se alargaban, ella empezaba a echar espuma por la boca. Bender concluyó que los fenómenos se desarrollaban debido a la furia contenida inconscientemente de la mente de Anne-Marie. La propia Anne comentó en una entrevista: había algo allí, ese tipo de cosas nunca ocurren por las buenas, ¿por qué iba a tener de repente esos poderes? Es imposible, imposible. Soy una persona totalmente normal, con un cerebro completamente normal, que actúa con normalidad. Estoy segura que allí había algo más. Enfield, Londres, fue la cuna de uno de los poltergeists más aterradores y más sonados. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, Peggy Hodgson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, quienes aseguran que vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las hijas Janet y Margaret Hodgson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La señora Peggy afirmó que la noche del 31 de agosto de 1977 ingresó al cuarto de sus hijas y claramente pudo ver cómo un tocador se movía solo por la habitación. El caso tomó relevancia y carices inquietantes cuando uno de los policías aseguraba que había visto una silla moverse sola, aunque no pudieron asegurar que no fuera desplazada mediante algún subterfugio desde otra habitación. Con el tiempo, la situación se iba complicando para la familia y en las manifestaciones empezaron a aparecer voces demoníacas que atormentaban a las niñas, que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación. El caso saltó a los medios y la prensa de Reino Unido le dio una cobertura inusual. Fue el periodista Guy Leon Playfair quien junto a un equipo de investigación estuvo presente en muchos de aquellos sucesos. En una ocasión, afirmaron que una pieza de Lego se levantó y golpeó al fotógrafo. Posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías con la cámara en modo automático en las que se veía a las niñas supuestamente levitando. El caso no duró un par de semanas como en la película, sino que se alargó durante un periodo de 2 años en los que la psicóloga Anita Gregory también hizo sus pesquisas e investigaciones paralelas. Janet, la hermana, empezó a cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz y en las que aseguraba que era un tal Bill Wilkins, que había muerto en el sofá del salón de la casa de una hemorragia cerebral hace mucho tiempo atrás.
Incluso llegó a estar internada durante más de un mes para que se le realizaran varios estudios. Finalmente, la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y confesó más tarde que algunos de los sucesos fueron provocados por ella y su hermana mayor para dar miedo a sus hermanos pequeños. Finalmente, el 90% de los sucesos paranormales se replicaron por métodos científicos y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares sí que estaban convencidos de la posesión de Janet. El periodista y el fotógrafo aún creen que fue real. La historia de Anneliese Michel ha sido llevada al cine en varias ocasiones, una de ellas con el nombre del exorcismo de Emily Rose. Este caso ha sido uno de los más famosos de exorcismos en la historia y causó un gran revuelo en su época. El caso real en el que se inspiró el filme ocurrió en Leipzig, Alemania, a comienzos de la década de los 70. En Leipzig vivían menos de 2000 personas y una de ellas, hija de una familia profundamente católica, quedaría para siempre en la memoria del pueblo tras los horrorosos hechos de los que fue protagonista durante varios años. Anneliese Michel, quien al momento de su muerte tenía 23 años y pesaba apenas 30 kilos. Todo inició en 1968, cuando a los 16 años Anneliese empezó a padecer convulsiones fuertes que la dejaban imposibilitada para moverse sola o pedir ayuda. Tras padecer ciertos ataques sintomáticos de un trastorno psicológico, fue diagnosticada de epilepsia. Sin embargo, con el tiempo Anneliese comenzó a presentar síntomas más relacionados con una posesión demoníaca que con un trastorno psiquiátrico, entre ellos intolerancia a cualquier figura religiosa y visiones de entes malignos. Fueron sus padres quienes acudieron a la iglesia rogando que se le practicase un exorcismo a Anneliese, pues la familia era altamente devota de la religión católica. Algún tiempo después, el padre Ernst Alt comenzó a llevar a cabo diferentes sesiones de exorcismo con el fin de sanar a la joven. En estas sesiones, Anneliese manifestó que estaba poseída por 6 demonios diferentes: Caín, Judas Iscariote, Nerón, Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI, e incluso por el mismísimo Adolf Hitler y hasta por el propio Satanás. El comportamiento de Anneliese Michel era cada vez más incontrolable, llegando a un punto en el que la joven se comportaba como un animal, comía insectos, se bebía su propia orina, se autolesionaba y podía pasarse horas y horas emitiendo toda clase de gritos desgarradores e incluso hablando en una lengua desconocida. Fue en 1976 cuando la joven sufría anemia y una grave neumonía. Anneliese estaba totalmente desnutrida y deshidratada, y las continuas sesiones de exorcismos no hacían más que agravar su delicado estado de salud. Fue a principios de julio de ese mismo año cuando la chica murió. Tras realizársele una autopsia, los padres de Anneliese y los curas que se ocuparon del exorcismo fueron llevados a juicio acusados de homicidios por negligencia. Finalmente, en 2005 y previo al lanzamiento de la película, la madre de Anneliese dio una entrevista en la que aseguró no arrepentirse de la muerte de su hija, ya que según ella, sí estaba poseída y se liberó al morir.